de Mega Noticias, los mejores deseos para todas las familias mexicanas que llegan a través de Mega Noticias a este encuentro digital. Mucho gusto, un abrazo. ¿Cómo arrancamos? ¿Cuáles son las señales de los ministros de la Corte al elegir a la ministra Piña? Y, por supuesto, hasta esta hora, el silencio presidencial. Hay varios hechos que hacen de particular relevancia la designación de la ministra Piña. Primero, como la primera mujer que ocupa una presidencia tan significativa de un poder del Estado mexicano. Lo segundo es que genera una condición para disipar dudas, porque es una mujer que tiene un título limpio de la UNAM, libre de escándalos, y que llega también en un contexto donde la Suprema Corte de Justicia ha estado en un proceso de una extraordinaria demanda de actividad, producto de la falta de acuerdos en términos de la conducción política del país y que muchas cosas se están terminando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha jugado un rol muy importante y lo va a importar, y lo va a seguir jugando. Esto es el contexto. Ya en particular los términos de la elección, es muy significativo la elección de la ministra Piña, pues porque ha sido una mujer que ha mostrado un criterio de extraordinaria independencia. La votación que hoy vimos es, en mi opinión, un muy importante signo y señal de independencia del Poder Judicial con respecto al presidente López Obrador. El presidente López Obrador dice que no intervino, pero durante la mañanera estuvo utilizando todo el aparato de beneficio que eso significa para intentar defender a una de sus más cercanas, a la ministra Yasmín Sí. Esquivel, para denostar a otros candidatos. Y me parece que entonces el escándalo involucrado por el posible plagio de la ministra Esquivel es parte de lo que pone como un aderezo tan particular. Que hayan escogido una mujer, pues disipa cualquier duda de que había algo en contra de las mujeres. Y me parece entonces sí, es un claro mensaje al país y también al presidente de que el Poder Judicial va a optar por su independencia. ¿Y cuáles son los retos en particular de Norma Lucía Piña? Hay una agenda muy importante pendiente en el Poder Judicial. Cuando yo refiero que el Poder Judicial tiene mucho trabajo, es justo por la voluntad expresa del presidente y su partido de no querer construir acuerdos de Estado. Y en muchas ocasiones, las y los senadores de oposición hemos tenido que acudir a la Suprema porque nos ha dado la convicción de que se viola la Constitución de manera reiterada. Está, por ejemplo, la discusión de la reforma electoral que va contra la Constitución, porque no tenían los votos para reformar la Constitución y lo hicieron por ordenamientos menores. Está la discusión de la militarización del país, que eso es uno de los temas que por supuesto va a tener que resolver. Hay una discusión pendiente muy importante del inconstitucional traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, contrario a lo que dice el texto de la Constitución. Hay una discusión ya en marcha sobre la aplicación que quieren hacer del nuevo cambio que se ha hecho de la Ley de Comunicaciones y en materia de responsabilidad administrativa, también contrario a la Constitución. Y hay un paquete muy significativo de una serie de reformas que se han hecho que en opinión de muchos actores es inconstitucional. Te menciono solo estas porque infelizmente la agenda es grande y lo que esperamos de la ministra Piña es una prontitud judicial y no una administración del conflicto como anteriormente en el tiempo del ministro Saldívar se estuvo haciendo. Ahora es un reto mayúsculo tanto de la nueva presidenta como de la Suprema Corte en medio de tiempos políticos donde existe la tentación recurrente de hacer uso político de la justicia con miras a las elecciones de este año, pero sobre todo con miras a las elecciones del 2024. Absolutamente de acuerdo, Joali. Hemos visto un uso desmedido del aparato de justicia en una lógica política. Se utiliza no para luchar contra la corrupción y la impunidad, prácticamente los ejemplos son nulos, prácticamente lo que es un escándalo esencialmente tras otro. El escándalo que envuelve a la ministra Yasmín Esquivel puso el dedo en la llaga porque una parte fundamental de la función judicial es la honestidad y la honorabilidad. Y eso se va a tener que poner a prueba.
porque hay una serie de pendientes muy importantes, por ejemplo, en materia de desapariciones forzadas, por ejemplo, en materia de los derechos de las mujeres y la violencia que viven. Hay temas que tienen que ver incluso con la protección de derechos que hoy se niega a toda la diversidad sexual, o temas, por ejemplo, que han pasado con la discusión de los derechos de las personas en situación de migración. Pongo 4 ejemplos de la agenda que infelizmente uno hubiera esperado que en esta administración pudieran haber avanzado tanto y no se ha hecho. De manera entonces que el Poder Judicial tiene una extraordinaria oportunidad y creo que incluso hay que leer de conjunto la votación de los 2 finalistas. Es un mensaje en sí mismo al presidente López Obrador, porque los 2, uno de ellos había sido atacado recientemente por el presidente López Obrador, son quienes han mostrado más independencia con respecto al presidente López Obrador. ¿Qué leo yo ahí? Que hay una decisión expresa del Poder Judicial de tomar distancia y además esta ministra será presidenta el tiempo que le queda a López Obrador y el tiempo que venga de la nueva persona que ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo, quien sea la persona que esté en la presidencia. O sea, puede resistir el Poder Judicial, pueden fortalecer el Estado de Derecho, el apego a la ley, a la Constitución, por supuesto, y también la independencia como tal del Poder Judicial. Yo pienso que la designación de la ministra Piña nos da esperanza en ese camino, Joari. Yo espero que se fortalezca porque necesitamos mucha más credibilidad en el aparato de justicia. Infelizmente, la gente no cree en el aparato de justicia, ni en los policías, ni en los partidos, ni en los políticos. Yo espero que la designación de la ministra Piña, como mujer en la vida pública, como una mujer de carrera en el Poder Judicial, ponga un buen ejemplo y entonces no solo ayude a enfrentar esos retos, sino aumentar la confianza de la gente del Poder Judicial en la justicia, que tanto hace falta, porque la verdad es que la norma es la impunidad. Y hay enormes problemas, por ejemplo, de corrupción o de contratación de familiares dentro del Poder Judicial o de casos de excepción. Yo sí creo que la designación de la ministra Piña es una señal de esperanza. ¿Y qué tiene que hacer, en todo caso, la ministra Yasmín Esquivel después del revés de la UNAM, por lo menos en el comunicado que emitió? La UNAM ya dijo que hay plagio, pero está esperando, digamos, el análisis de las pruebas. Creo que esta designación de la ministra Piña le quita presión, le quita carga y puede resolver, porque cada que la ministra Yasmín Esquivel ha dado una explicación sale peor. Ahora resulta que hizo una tesis cuando iba en 5º semestre. Ahora resulta que hizo una tesis en 85 cuando habla cosas de 87. Ahora resulta que la supuesta persona que había ido al notario público para decir que él había plagiado no es así. Es decir, cada vez se pone peor el asunto. Creo que la UNAM tiene entonces ahora toda la condición para velar por su propia integridad. No tiene por qué tragarse este escándalo a la UNAM. Yo espero que actúe en consecuencia y dé un fallo que también nos dé la certeza de que hay una universidad nacional para la cual tendremos que seguir sintiéndonos muy orgullosas y orgullosos. Es un tema no menor, porque no puede ser que quien ocupa un cargo de esta naturaleza esté involucrado en un escándalo de plagio. Claro. Y las explicaciones que han dado, pues solo en realidad han confirmado las sospechas y ha sido todavía un capítulo mucho más vergonzoso de lo que era. Emilio Álvarez y Casa, gracias como siempre por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Gracias al auditorio, a ti, Joali, un fuerte abrazo, los mejores deseos para este 2023. Igualmente, muy buena noche. Ya sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en los próximos espacios informativos y en las redes sociales que aparecen en su pantalla. Ya lo decíamos, ¿qué pasa con la ministra Yasmín Esquivel, que recibió un revés de la UNAM, ya que determinó que resulta evidente la existencia de un plagio? Los primeros análisis de la máxima casa de estudios señalan que entre la tesis presentada en 1986 por Edgar Ulises Báez Gutiérrez de la Facultad de Derecho y la de la ministra presentada en 1987 tienen un alto nivel de coincidencia.